Ya, les vamos a hablar sobre los paraísos fiscales. Mi grupo está conformado por Camila Borrero, Javier Caicedo, Lidia Rodríguez, Mirka Sánchez y Mateo Ortega. Yo les voy a hablar acerca de la definición de paraísos fiscales. Como grupo hemos construido que los paraísos fiscales son aquellos territorios los cuales permiten realizar depósitos de cualquier persona. Estos lugares obviamente no van a cobrar impuestos por el respectivo fondo, o si lo llegan a realizar va a ser por un valor muy insignificante. Además, no tienen la intención de cooperar con las autoridades fiscales de los países donde provienen los depósitos, por lo que lleva a desconocer totalmente de dónde proviene tanto dinero. Los paraísos fiscales se caracterizan por dos cosas. La primera es por la ausencia parcial o total de impuestos, y la segunda por el control financiero inexistente a los residentes extranjeros. Cámbiale, por favor, de diapositiva. ¿Cómo nacen los paraísos fiscales? Los paraísos fiscales aparecen en Suiza aproximadamente en los años 1920 y 1930, cuando fue incorporada en la legislación suiza la figura del secreto bancario. Este fue aplicado para quienes mantenían su dinero en dicho país. La idea que nació en Suiza ocasionó que posteriormente ciertos países comiencen poco a poco a implementar dentro de sus legislaciones la figura del secreto bancario, principalmente con el fin de atraer inversiones de las personas extranjeras. Es por esta razón que gran cantidad de familias con recursos muy buenos fueron en busca de este beneficio y lograron establecer aquellas sociedades en países que consagraban dicha figura. Si bien es cierto, los países fiscales tienen su origen en la figura del secreto bancario. Sin embargo, el nacimiento como tal, como lo que hoy conocemos acerca de los paraísos fiscales, surge en la segunda mitad del siglo XX. Esto es como consecuencia de la posguerra, que generó una gran cantidad de gastos para los países involucrados. Por lo cual los estados comenzaron a buscar ciertos mecanismos que les ayuden a atraer inversiones y capital del extranjero. La creación de paraísos fiscales fue una de las soluciones más rentables en ese tiempo. De esta manera, poco a poco, con el avance de la tecnología y la comunicación, cada vez más países lograron modificar sus legislaciones con el propósito de tomar parte de los países considerados como paraísos fiscales. De esta manera se hacía más frecuente el uso de los paraísos fiscales con el fin de reducir el pago de impuestos o el pago mínimo de los mismos, siendo así que una gran cantidad de dinero circula por los paraísos fiscales, afectando de esta manera la economía de cada país. Finalmente, podríamos decir que el origen de los paraísos fiscales ha ocasionado que los estados considerados como tal compitan entre sí, con el único fin de atraer las inversiones en su territorio, para lo cual cada vez mejoran su propuesta tributaria a través de las reformas de sus legislaciones. Ya, yo les voy a hablar sobre una síntesis del caso de Panama Papers. Panama Papers es como se le denominó a la filtración de 11.5 millones de archivos confidenciales de una firma de abogados panameños, Mossack Fonseca. Esta revelación dio como un esquema de corrupción. Sus servicios constaban en ayudar a crear compañías en dicho país, de tal modo que con estas compañías podían realizar una forma de ahorro sin la necesidad de pagar y declarar impuestos. Una de las características de estas compañías era que ocultaba la identidad de sus propietarios. El 3 de abril de 2016 se publicaron los primeros resultados de la investigación que se realizó y posteriormente el 9 de mayo del 2016 se publicó la base de datos completa que funcionaba bajo la licencia de Open Database License y sus contenidos fueron liberados bajo otra licencia. En Ecuador, el hecho que se dio en Panamá dio paso a que se realicen investigaciones en las cuales se descubrió nuevas conexiones, por ejemplo en los sobornos de los casos Petroecuador y Odebrecht. En el país, la divulgación de estos documentos sirvió para descubrir los pagos ilegales de las empresas offshore, del exgerente general de Petroecuador
Alexandre Bravo Panchado, y del entonces ministro de Hidrocarburos, Carlos Pareja Llanuselli, por parte de los contratistas y a través de intermediarios. Se reveló la contratación de consultoras de pantalla en el exterior para sacar dinero de contratos públicos o evadir impuestos. Ese fue el caso de la constructora brasileña OAS, que de acuerdo con la filtración del declarado Richard Trombetta, desvió 9.1 millones de dólares del proyecto multipropósito BABA. Un esquema parecido utilizó el contratista China CWE, que según la revelación de los papeles de Panamá, los Panama Papers, confirmaba por el Servicio de Rentas Internas del SRI, fingió consultorías con una firma española y otra suiza para reducir los impuestos. Además, los Panama Papers revelaron la comisión de $1 por barril de petróleo ecuatoriano prevendido a la Petrochina, negocio en que participaron los intermediarios Enrique Cadena Marín y Enrique Vaquerizo Escobar. Otra revelación fue la creación de fideicomisos o constitución de firmas para administrar bienes, como la casa del exfiscal Galo Chiriboga, ubicada en Tumbaco, o 3 propiedades del cual el embajador de Ecuador en Panamá, Galo Enríquez, Florida. Los Panama Papers también permitieron seguir algunas coimas entregadas por Odebrecht, sobre todo en lo que hicieron a través del Sentiel, Mandate y Scrum, Islas Británicas, Frendel Holdings en Panamá y Darmington Limited en las Bahamas. El Consorcio Internacional de Periodistas de la Investigación hizo pública la base de datos de los Panama Papers en 2016. En ese archivo hay al menos 1.852 entidades offshore relacionadas a Ecuador, también 922 oficiales, personas relacionadas a las firmas, 325 intermediarios, estudios jurídicos y 612 direcciones. Ya. Bueno, siguiendo con las conclusiones. Los paraísos fiscales evidentemente son un problema, ya que por su naturaleza jurídica son excelentes sitios para el descubrimiento de delitos de corrupción y con esto dar paso a una red globalizada de actos ilícitos que involucran a todo tipo de personaje, ya sea por temas políticos, empresariales e incluso personas famosas. La segunda conclusión es que la investigación periodística de los Panama Papers se dio con la denuncia del exasambleísta Fausto Cayambe, el cual falleció en circunstancias no determinadas, la misma que se politizó y lo cual ha derivado en que se maneje no desde una investigación del delito, sino de acuerdo al poder político de turno. Es por ello que no se ha dado ninguna investigación adecuada y oportuna para esclarecer este y muchos casos más. Llegamos a la conclusión que la Fiscalía General del Estado deberá abrir de manera inmediata una investigación en la que se recaude toda esta información que está en manos de los periodistas internacionales, con el fin de sancionar a los responsables según la legislación vigente, debido a que no dudaríamos que las personas que trabajan en el sector público o tengan un cargo alto en su trabajo hayan acudido a estos territorios para evadir impuestos y ocultar información relevante. Es por ello que propondríamos tener un departamento especializado de la Fiscalía, la misma que se encargue directo de la investigación de estos temas, pero es importante recalcar que esto se logrará solo con la transparencia del ente público, el cual debería de estar aislado de cualquier tema político. Muchísimas gracias.